Buen día con todos. ¿Sí me escuchan? Ya sí, se lo escucho. ¿Sí me escuchan? Buen día. Sí, sí, buenos días, sí, se lo escucho. Sí, buenos días. A ver ahí, ¿me escuchan, por favor? Sí, Inge. Escucha, Inge. Sí. No sé por qué no me escucho. A ver, ¿pueden hablar? Sí, Inge, buenos días. Sí, un problema tengo aquí. ¿Qué pasa? Pero vamos a seguir así. A ver, vamos a empezar entonces con la lista. Está Sebastián Almeida, Presente, Inge. José Luis de Andrade, Presente, buenos días. Manuela Tariguana, Presente, Inge. Juan David Valadez, Stephanie Benítez, Javier Boada, Presente. Christopher Capello, Gustavo Cárdenas, Presente, Inge. Roger Chamorro, Presente, Inge. Laura Chiriboga, Presente, Inge. José Dávila, Presente. Sofía Alonso, Presente. Presente, Inge. David Garzón, Presente. Bernardo Medina, Presente, Inge. Natasha Mejía, Presente, ingeniero. Franco Molina, Presente, Inge. Raúl Molina, Presente, Inge. Iván Paredes, Paredes, Presente, Inge. Jessica Peñafiel, Presente, Inge. Baño, Presente, Inge. Inge, ¿sí? Capello dice que tiene problemas con el internet y dice que le podría poner en lista, pero que está lento su internet, pues está conectando. Bien. Gracias. Disculpe si me escuchó. ¿Alguien me dijo algo? Yo, Inge Benítez, sí le dije presente, pero no sé si es que me escuchó. Bien. No, no te escuché, no se te escuchó. Giovanni, Jason que invita, Presente. Luis Rojas,
Rojas. Presente. ¿Aló? Y Ruiz. Presente. Ruiz. Presente. Bien. Juan Sebastián Ruiz. Presente. Daniela Vélez. Presente. Bien. Inge, disculpe, yo no podía ingresar pronto, tenía problemas. Sí, ya me dije. Disculpe, Inge, ¿sí me escuchó? Gracias, Inge. ¿Quién? ¿Quién me escuchó? Dice quién. No, no. Aló, ¿quién me dijo si es que lo escuché? Creo que era Andrés. Inge. Fue Andrés, sí. Andrés Rojas. Sí, se me cortó, perdón. Sí, sí te puse entonces. A ver. No sé, está medio extraño el audio. No sé cómo. Listo, entonces, bueno, continuamos con la materia. Estábamos viendo lo que son dotaciones, ¿no es cierto? Los caudales medios diarios, caudales máximos diarios y caudales máximos horarios. Entonces, simplemente faltaría una acotación en ese sentido, en la cual es importante comprender y manejar que nosotros vamos a utilizar el gasto del caudal máximo del diario para diseñar el diámetro económico, ¿sí? El diámetro económico va en función de la línea de conducción y normalmente buscamos la economía tratando de generar una optimización. En esencia, la optimización va de la mano con que no se produzcan demasiadas pérdidas, ¿sí? Y hay que hacer un análisis detallado de cuál es la función del proyecto. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una optimización para el diámetro económico en una central hidroeléctrica, en ese caso nosotros debemos optimizar en función de que el proyecto no sea demasiado caro, que la operación y mantenimiento no sea demasiado cara y que las pérdidas que se generan no produzcan pérdidas de producción de energía demasiado importantes. Eso como un ejemplo, porque es la optimización como que más compleja que hay en el sistema. Y eso ustedes lo van a ver cuando cojan centrales hidroeléctricas. Entonces es bastante importante eso. Ya en nuestro caso, en agua potable, es importante definir que el diámetro económico es un diámetro que no nos genere pérdidas demasiado altas, porque si tenemos muchas pérdidas podemos perder lo que es energía y en ese caso nosotros podemos llegar a un punto en que no generemos una presión suficiente como para que se genere un sistema que cumpla con los requerimientos del usuario. Mientras que en el caso de que tengamos muy pocas pérdidas, hay el riesgo de que tengamos demasiada presión y eso pueda generar daños en los conductos domiciliarios, ¿no? Que es algo de lo que estábamos conversando nosotros en una de las clases anteriores, donde hablábamos que en varias zonas, por ejemplo, del Valle de los Chillos, como el Valle de los Chillos es
bastante más bajo en lo que es su nivel respecto a la zona de Quito, a veces hay problemas. Hay zonas del Valle de los Chillos que llega la presión de las redes con más o menos 80 metros de presión o 90 metros de presión, cuando se recomienda no pasar de 50. Entonces, esa es una de las razones por las cuales empiezan a dañarse de manera precipitada los conductos. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado con ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros utilizamos el caudal máximo diario para diseñar el diámetro económico, ¿sí? También para diseñar la capacidad del tanque de regularización. Nosotros ya vamos a ver lo que son los volúmenes. No, ustedes ya vieron en hidráulica aplicada qué son los volúmenes de regulación, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, el volumen de regulación es el volumen que permite que no nos quedemos sin agua y que tengamos donde guardar el agua en exceso para el sistema. Entonces, es bastante importante en agua potable tener una buena regularización, porque si nos quedamos sin agua en el tanque, no podemos abastecer de agua a la población. Y si no podemos abastecer de agua a la población, estamos teniendo ya una falla en nuestro sistema. Entonces, es muy importante manejar un buen análisis de regulación. Y también la capacidad de la planta de tratamiento va en función del caudal máximo diario. Mientras que nosotros hablamos del caudal máximo horario, cuando nosotros vamos a diseñar el diámetro de la red de distribución. El diámetro de la red de distribución es el diámetro con el que se va a abastecer a toda la red de agua potable, ¿sí? Entonces, es el diámetro principal de nuestro sistema. Este diámetro va a diseñarse con el caudal máximo horario. ¿Por qué creen que debemos diseñar el diámetro principal de la red de distribución con el caudal máximo horario? ¿Qué me dice? Se va a hacer cuando tengamos más caudal, entonces si dibujas con otro mucho menor, entonces no tendría sentido porque se te va a sobrecargar la tubería. Exacto, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a diseñar para el caudal máximo horario porque es el caudal que sí se va a dar a lo largo del periodo de tiempo. Entonces es un caudal que se va a presentar de forma común y nosotros debemos estar en la capacidad de abastecer para este caudal. Entonces nuestra red principal tiene que estar diseñada para ese caudal, ¿sí? De forma que no se produzca un subdimensionamiento del sistema. O sea, que el sistema esté en la capacidad de abastecer en un punto crítico de demanda de agua. Igual en lo que es caudal de diseño, nosotros deberemos contemplar ciertos datos adicionales y, por ejemplo, es importante, como les decía en una de las clases anteriores, contar con un caudal contra incendios. La dotación contra incendios normalmente depende de la población. Aquí hablamos con poblaciones ya grandes, ¿no es cierto? Esto está en miles, entonces aquí hablaríamos de 2 millones. ¿Sí? Entonces tenemos desde 5.000 hasta 2 millones. Y como ven, se define como un número de incendios simultáneos. Esto de aquí es de acuerdo al Código Ecuatoriano de la Construcción. Entonces, normalmente en una población pequeña se asume que no va a haber más de un incendio a la vez. Poblaciones medianas 2 y a poblaciones grandes 3. Si es que son zonas propensas a incendios, este valor podría incrementarse, pero obviamente en el Ecuador no es común tener incendios desproporcionados. Entonces, estaríamos bien con este análisis hasta 3 incendios simultáneos. Y después, esta es la dotación por cada incendio, que en esencia nosotros vamos a definir una dotación de entre 10 a 25 litros por segundo, que es la dotación que requiere el hidrante, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esta dotación de agua contra incendios como parte del caudal de diseño y hay que diferenciar ciertas cosas. Esta dotación es importante para la red de distribución, porque la red tiene que ser capaz de distribuir también el caudal contra incendios.
Cuando nosotros hablamos del tanque, este tanque tiene que considerar también un volumen contra incendios. Pero el cálculo para el tanque es diferente. Eso quiero que lo tengan claro, porque a veces si se ponen a chequear la NEC o el Código Ecuatoriano de la Construcción, nosotros vamos a ver que también nos habla del volumen de contraincendios. Ese volumen es exclusivo para definir el tamaño del tanque. Más lo que tenemos aquí es para definir el tamaño de la red de distribución. ¿Ya está claro eso? ¿Qué me dicen? ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí. Sí. Entonces, nosotros vamos a tener esta tabla en el Código Ecuatoriano de la Construcción que nos dice cuáles son los caudales de diseño para un sistema de agua potable. Primero tenemos captación de aguas superficiales, que va a ser el caudal máximo diario, más un 20%, ¿no es cierto? Cuando hablamos de captaciones en ríos, en esencia, manantiales o lagos. Captación de aguas subterráneas, vamos a tener el caudal máximo diario, más un 5%. ¿Sí? Esto para las pérdidas que se generan. ¿Sí? Conducción de aguas superficiales, el caudal máximo diario, más un 10%. Conducción de aguas subterráneas, el máximo diario más 5%. La red de distribución, lo que estábamos hablando, el máximo horario. ¿Sí? En la red tenemos que ser capaces de abastecer el máximo horario más el caudal contra incendios. ¿Sí? Esto es lo que tiene que quedar importante. El máximo diario es menor que el máximo horario, entonces tengan eso en cuenta. La red de distribución va con el caudal máximo horario más el caudal contra incendios. Y la planta de tratamiento utilizará el máximo diario más el 10%. ¿Sí está claro? Sí. Ustedes también vieron lo que es red de distribución, perdón, planta de tratamiento en sanitaria 2, ¿no es cierto? Y ahí también ven que tiene que considerarse en algunos casos un caudal de retrolavado. Entonces, lo ideal es que ese caudal esté dentro de este rango del 10%, pero depende de cómo esté diseñado el sistema, ¿no es cierto? Si vieron que cada cierto tiempo se tiene que parar la producción para hacer un retrolavado en el cual se limpian los filtros del sistema. Entonces, tengan eso también en cuenta, que tiene que estar considerado dentro de los caudales. Y bueno, aquí tienen una proyección de la demanda del Distrito Metropolitano de Quito, ¿sí? En litros por segundo. Y si ustedes ven, ya como distrito urbano, son alrededor de 6.000 litros por segundo para el 2010, 6.800 estaba proyectado para este año, y se espera llegar hasta 8.700 para el 2040. Entonces es un incremento bastante fuerte, ¿no? Ustedes ven, respecto a este valor de aquí, se está incrementando casi el 50%. Entonces, hay que tener en cuenta si es que esta proyección va de la mano con el plan de desarrollo. Porque si ustedes se ponen a ver con las condiciones actuales, incrementar un 50% la producción de agua podría ser un poco complejo, ¿no? Entonces hay que tener estas proyecciones muy en cuenta. Miren, en proyecciones en parques rurales lo mismo. Para el 2040 se espera que crezca un 50%. En parroquias urbanas un poquito menos, un 40% diríamos. Y en total vemos este resumen de 9.000 en el 2010, que este es dato real. Se espera llegar a 13.000 en el 2013, que es alrededor, yo diría, de un 45% adicional. Entonces, las redes de distribución de Quito tienen que estar preparadas para este requerimiento, esta demanda en el año 2040. Hay que ver si realmente estamos en la capacidad de generar este abastecimiento. ¿Sí? Entonces, siempre que
que ir de la mano con los planes de desarrollo. ¿Sí? El plan maestro de agua potable en Quito es el más importante. Y esto simplemente es una relación que presenta el Distrito Metropolitano de Quito, donde en amarillo tienen, como ven acá, el total de agua ofertada, ¿sí? En los sistemas existentes y en los nuevos proyectos que se espera generar. Entonces aquí ustedes van viendo, ¿no es cierto? Se produce una reducción por caudales ecológicos. ¿Qué significa eso? Que no se estaba considerando los mismos caudales ecológicos. Entonces, este dato es importantísimo. ¿Sí? Como recién para el año 2020 se esperaba incluir los caudales ecológicos ya en los análisis. Y de ahí tenemos nosotros el aprovechamiento de Papayacta, en el 2015 que ingresó 500 litros por segundo, que es un montón, es más o menos un doceavo, que es del 8% de la demanda para el 2010 de Quito. Después se busca incluir pozos, ¿sí? Varios tipos de pozos. Y el plan es que para este año se empiece a generar captaciones en los ríos orientales. Ríos que no están siendo totalmente aprovechados. Muchos se encuentran en zonas de protección. Y se espera llegar a 1000 litros por segundo obtenido de ahí. Realmente le veo un poco complicado empezar tan rápido esas captaciones, pero hay que tener en cuenta. Y la segunda etapa de estos ríos, que está planificada para el 2025, planea sacar 1200 litros por segundo. Imagínense, es un montón. Entonces hay que tener mucho ojo a ver cómo se van proyectando estas captaciones de agua que se esperan tener en Quito, porque ahorita nosotros tenemos normalmente la mayor cantidad de agua de Quito viene de la zona de Papayacta, ¿sí? del Coca-Codo también, no Coca-Codo, perdón, del Cayambe Coca, del Parque Nacional Cayambe Coca y de la zona de Papayacta. Ahí son dos de las principales fuentes de abastecimiento de Quito. Entonces ahora se busca tomar agua también de zonas orientales, entonces hay que ver cómo va el desarrollo de estos proyectos. Y finalmente, en el 2030 se espera llegar a 1527 litros por segundo de las captaciones orientales que se mencionan. Entonces, tengan en cuenta, es bastante ambiciosa la situación. Si ustedes ven, esto es lo que tenemos ahorita en Quito. Aquí se produce la reducción que les decía debido a los caudales ecológicos que se tienen que respetar. Y estas tres son proyecciones. Hablamos de una opción que nos dice en verde, que es un escenario de crecimiento bajo, que Quito no va a crecer bajo. Yo les digo realmente que el crecimiento de Quito es más alto de lo esperado. Quito ya está proyectado a tener más habitantes que Guayaquil. Normalmente a lo largo del desarrollo de las dos ciudades, Guayaquil siempre tuvo más o menos un 30% más de población que Quito, y ahorita Quito se disparó, y ya les esperamos sobrepasar a Guayaquil, si es que no estamos ya más arriba en población que Guayaquil. Entonces este escenario de acá abajo lo vemos bastante complicado que se ve. De ahí tenemos el crecimiento alto con dotación ajustada, este de aquí. ¿Podría darse el caso? ¿Qué creen ustedes? ¿Podríamos llegar a regular lo que es la dotación de agua en Quito? ¿Le ven ustedes una estrategia para regular la dotación de agua? ¿Qué dices tú, Roger Chamorro? Sí, yo creo que es muy complicado porque requiere que los ciudadanos de igual forma de los entes públicos realicen una regularización de del consumo por habitante. ¿Cómo podría darse esa regularización? ¿Qué opciones le ves para llegar a esto? No sé, sería muy complicado realizar una dotación por día para, o sea, por habitante, por ejemplo, que es unos 10 litros.
10 por, litros, ¿para qué? por habitante por día, o sea, Me dices 10 litros. ¿Qué piensa del resto? ¿10 litros les parece razonable? Muy poco, Inge. Acá sí, No te pero alcanza ni para bañarte demasiado poco. 2 minutos, 1 minuto. Esto no nos alcanza ni, o sea, nos alcanza con las justas para tomar y lavarse la boca, digamos, o ir unas 2 veces al baño. Entonces es demasiado poco, ¿no? Yo creo que lo ideal que estaría buscando el Distrito Metropolitano de Quito es manejar tal vez unos 180 litros por habitante por día, como algo bueno, para decir que tengamos este escenario. Tengan en cuenta que ahorita estamos alrededor de 240, 260 litros por habitante por día. O sea, Entonces, Inge, yo creo que para poder regular eso también puede ser subir el precio del agua. y esa es la Es otra algo opción, necesario. un impuesto al agua. En esencia, ¿no? Disfrazado un impuesto porque subir el precio es lo mismo. Pero ¿qué creen que podría generarse con un impuesto al agua? Se cae el país, pero si se sube un puesto a Exacto, ¿no es cierto? Hay un huelga. rechazo generalizado porque en esencia el agua en las zonas rurales es utilizada para riego. Entonces, en esencia ahí se puede ir todo abajo. Además de que consideramos que una vivienda de clase media alta puede estar pagando alrededor de 60, $80 por mes. y una pregunta. Ujú. Mira, yo vivo en una zona que es un poco, pues se puede decir rural. ¿Ya? Entonces yo no pago el agua directamente ¿cómo decir? En EMAP. Ajá. Lo pago, como decir, por aquí, por mi casa. Y ¿Ya? o sea, de lo que yo entiendo, ¿es otra captación? O no sé. Porque incluso creo que es hasta más barato por el mismo hecho de ser una zona rural. Entonces, entonces no sé ahí cómo funciona, porque igual de esta manera, si es que se hace una subida generando un impuesto al agua, se podría iniciar por ahí. Por ejemplo, yo sé, o sea, de lo que he visto aquí, el agua me parece que es un poco más barata por este mismo hecho que le digo que es una zona rural. Entonces, no sé, ahí sí. ¿En qué parte me dices que vives? O sea, yo vivo en Ambato, ya, pero o sea, es como que un poco alejado del centro, que se llama Piño, ¿Ya? la, la zona. No es tan alejado, no es tan alejado, pero sí ya comienza a ser un poco de montaña y, por ejemplo, como le digo, yo no pago el agua directamente en EMAP. Pero Sí, sigue siendo parte del cantón de Ambato, sí, sí, sí. porque eso también hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, sí hay en ciertos casos tarifas reducidas para zonas rurales, especialmente cuando hay riego, cuando hay actividades agrícolas o cuando hay sembríos, sí tienen una especie de subsidio. Entonces, eso es lo que va de la mano con el alto uso, ¿no? Porque tengan ustedes en cuenta, proyectos de riego por goteo recién se están empezando a dar. Entonces, claro, si se quiere incrementar el precio al agua, se puede generar un rechazo importante, porque es algo así como la gasolina. En la gasolina se produce un incremento del precio que en algunos casos es necesario, porque la gasolina aquí sí es bastante barata comparado a otros países. Entonces se genera un rechazo ya porque la gente siente que sus derechos están siendo vulnerados. Entonces algo así es lo que puede generarse con el agua. Entonces es un tema bastante controversial porque puede dar lugar a cierto rechazo por parte de la gente. Entonces, en zonas rurales puede ser una opción, pero podría ir dado a la mano con lo que es, por ejemplo, tecnificación de las zonas donde hay riego. En las zonas donde hay riego se puede buscar incrementar proyectos de riego por goteo, por ejemplo, que
no tienen idea de la cantidad de agua que se reduce en el riego por goteo, pero obviamente esto tiene que ir como parte de un plan maestro ya general. Aquí en Ecuador, últimamente han empezado a salir varios proyectos de riego por goteo, que es bastante interesante, pero todavía hay muchos casos en donde se genera el riego con agua potable. Es bastante común. Como les digo, aquí en la zona de Quito, en los alrededores del Pifo, en Puembo, hay bastantes terrenos pequeños que se genera riego con agua potable. Y eso genera un incremento dramático en lo que es el consumo en general del agua. Entonces, es una política un poco compleja de definir, como ven. Pero si tenemos un crecimiento alto, que es lo que estamos viendo en Quito, y tenemos una dotación baja, para el 2040 seremos capaces de llegar con las justas a abastecer la población. Y esto es lo importante de este gráfico. Pero miren qué pasa si es que tenemos un crecimiento alto con la misma dotación que tiene Quito. Para el año 2032, 2033, ya no seremos capaces de abastecer de agua a toda la población. Y eso sí puede ser un problema importante. Porque en esencia, ¿qué hacemos, no? Ya faltan 12, 13 años. Y realmente no se escucha, ¿no?, de un proyecto realmente importante que nos sirva para abastecer a Quito. Mucho tiempo pasamos tranquilos, como les decía, con Papayacta, que es uno de los principales abastecedores de agua de Quito. Entonces es importantísimo analizar esto. Si seguimos usando el agua como lo estamos usando ahora, y crece la población de una manera alta, realmente es peligroso que de aquí en 12 años nos podemos encontrar con un problema de abastecimiento de agua. Simplemente para que ustedes lo tengan en cuenta. Y ojo que estamos nosotros en Quito, cerca de la zona del oriente. Nosotros estamos usando agua de la provincia del Napo, que es parte de la vertiente amazónica. Entonces, todo el agua de Papayacta es una cantidad bastante importante, pero si no hay una buena planificación, podemos llegar a un punto bastante crítico en el futuro. ¿Sí me siguen con eso? Sí. Ahora, entonces, como estábamos hablando, dentro del agua potable es importantísimo el tema de captaciones. En esencia, ¿qué es una captación? Una obra que nos busca para reunir el agua o para utilizar el agua de una fuente de abastecimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tipos de captaciones tenemos? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dices, José Andrade? José, Sí, que ¿qué tipos de captaciones tenemos? eh, eh, ¿Perdón? ruinas subterráneas, ¿Cómo podría ser una captación de aguas subterráneas? eh, con pozos. Con pozos podemos tener un pozo perforado para captar aguas subterráneas, perfecto. ¿Cómo más podríamos tener? Puede ser en el agua superficial con dique. El agua superficial con un dique. ¿Cómo se llama cuando colocamos un dique para agua superficial? Una... ¿Embalse? El embalse, sí, pero ¿cómo le llamamos cuando nosotros generamos un pequeño embalse para captar agua? Una boca toma, que puede ser una captación de rejilla lateral, como vimos en hidráulica aplicada, una captación de rejilla de fondo,
también como vimos en hidráulica aplicada. ¿Sí recuerdan todo eso? ¿No? Sí. Nosotros colocábamos un azud vertedero de tal forma que produzca una elevación del nivel de agua y nosotros podemos colocar una rejilla lateral para que entre el agua por ahí, o podemos colocar una rejilla en la espalda del azud vertedero para que el agua ingrese aquí a una captación. Normalmente estos dos tipos son las captaciones más comunes. Como decía su compañero, tenemos pozos, ¿sí? Pueden ser pozos perforados, podemos tener pozos artesianos, en donde por la diferencia de nivel puede salir el agua y nosotros podemos captarla de manera más fácil. Podemos generar captaciones directas, que es lo que vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Si estamos aquí con un río, la captación directa significa que colocamos una rejilla acá y colocamos un tubo que lleva esta cantidad de agua hacia un pozo, y en ese pozo nosotros ya podemos utilizar el agua. Esta es la captación más simple, pero no siempre se la puede utilizar. ¿Qué problema le ven a colocar un tubo con una rejilla y eso que conecta a un reservorio pequeño? Los sedimentos. Que puede haber un ingreso dramático de sedimentos, perfecto, ¿no es cierto? Entonces hay el riesgo de que se produzca taponamiento, hay el riesgo de que llegue el agua con mucho sedimento, entonces no siempre va a ser una buena opción. Mientras que cuando hablamos de una rejilla lateral, tenemos muchas más facilidades en el caso de que haya muchos sedimentos. Y si recuerdan, una rejilla de fondo nos servía en ríos donde no hay mucho sedimento, no hay mucho acarreo de material, que en esencia se da en zonas montañosas, donde el agua todavía es bastante cristalina, el agua no arrastra demasiado sedimento, mientras que nosotros hacemos la captación de rejilla lateral en sitios donde nosotros ya tenemos un río con menor pendiente, ya hay más cantidad de sedimentos, y por eso buscamos que se genere la elevación del nivel freático, de tal forma que las partículas de sedimentos empiecen a acumular en el piso y no se permita un ingreso de manera importante de una cantidad de sedimentos. Sí tienen todos eso claro, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué me dicen? Bueno, lo tomaré como un sí. Entonces, una captación es un punto en donde nosotros tomamos agua para el abastecimiento de diferentes tipos de obras civiles, como puede ser agua potable, riego, centrales hidroeléctricas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay diferentes tipos de obras civiles para realizar esta captación. Entonces, una captación inclusive puede servirnos para el control de inundaciones, porque nosotros podemos generar una regularización y distribución del agua, ¿no es cierto? Entonces, normalmente, como decía su compañero, podemos contar con diques, y estos diques nos pueden ayudar también a regular lo que es el volumen de agua en el caso de una avenida importante, ¿sí? Y evitar que se produzcan inundaciones. Nosotros sabemos que es una forma fácil y rápida de utilizar el agua. Nosotros en una boca toma, en una captación, podemos generar una utilización del recurso de una manera bastante simple. No necesitamos generar un impacto muy fuerte. En muchos casos no necesitamos generar una inversión demasiado alta, ¿sí? Y podemos aprovechar el agua. Cuando hablamos ya también de pozos, en donde nosotros necesitamos bombas, hay que tener en cuenta de que necesitamos un poco más de precauciones, ¿sí? Un poco más de inversión, pero igual sigue siendo una forma bastante fácil y simple de generar una captación para un proyecto. Nosotros buscamos que el agua sea limpia, ¿no es cierto? Y hablamos de la calidad del agua en las fuentes, eso es importantísimo, ¿sí? Y fresca, obviamente, que no se encuentre estancada. Entonces, de esta forma, mientras mejor sea la calidad, el tratamiento va a ser más barato, más simple
nosotros vamos a tener una menor inversión para lo que es la distribución de agua en el proyecto. Entonces, eso es bastante importante dentro de la definición de dónde ubicar una captación. Obviamente, las características y el tamaño de la infraestructura va a depender de la cantidad de agua que nosotros vamos a abastecer. Entonces, existe esta división de captaciones cuando nos dice menos de 100 litros por segundo se considera una captación muy pequeña. ¿Sí? Tengan ustedes en cuenta que 100 litros por segundo realmente puede ir hasta en un tubo de unas 6 pulgadas probablemente sin generarnos problemas. Entonces ahí ya debemos ir haciendo análisis, ¿no es cierto? Por otro lado, 1000 litros por segundo, sea 1 metro cúbico por segundo, se puede considerar una captación pequeña. Ya entre 1000 y 3000 litros por segundo, una captación mediana. Ya 3 metros cúbicos por segundo ya es considerable, ¿no? ¿Recuerdan cuánto necesitaba Quito? ¿Cuánto necesitaba Quito para abastecerse? ¿Qué me dicen? ¿Mm? A ver, no tengo respuesta, por favor, que todos prendan la cámara ahorita. Y Dice de ayuden. 10.873 litros. ¿Cuánto? 10.873 litros. Quito, decíamos que para la zona urbana del distrito metropolitano necesitaba 6000 litros por segundo. Nuevamente, ¿sí? En el 2010. Ahora estamos casi en 7000. Y total, 10.873. ¿Qué significa que nosotros con 3 captaciones que se consideren medianas, o 4, perdón, podríamos abastecer para Quito? La captación más importante que abastece ahorita para Quito, me parece que lleva alrededor de 4 o 5.000 litros por segundo, que es la de Popayecta, o tiene la capacidad, más bien dicho, de llevar. Y finalmente, caudales mayores a 3.000 litros por segundo ya se consideran grandes. Entonces, hay que tener en cuenta, por favor, las cámaras les pedí a todos, que a ratos nos toca revisar que sí estén atendiendo. Entonces, normalmente hasta este tipo de captaciones grandes, nosotros tendríamos con bocatomas sin problema. La bocatoma puede abastecer hasta 7, 8 metros cúbicos por segundo sin problema. Mientras que creen que un pozo puede abastecer un caudal de 3 metros cúbicos por segundo o más. ¿Qué me dicen ustedes? No hay, ¿Perdón? o sea, no me abastecería esa cantidad. Ustedes que han visto bombas, realmente un caudal de 3 metros cúbicos por segundo parecería una exageración para un sistema de bombas. Entonces sí, hay que tener en cuenta que puede ser demasiado tener una captación grande de aguas subterráneas. Entonces, el factor costos es importantísimo ahí. Cuando hablamos de que caudales pequeños o caudales medianos, probablemente un pozo sea una muy buena opción. Pero cuando hablamos de caudal ya mediano o grande, nosotros deberíamos hablar ya de una bocatoma, por ejemplo. ¿Sí? Debido a la facilidad del manejo de aguas. Obviamente también importa a qué profundidad va a estar el pozo. ¿Sí? Entonces tengan eso en cuenta, son datos bastante importantes. Bueno, aquí está la misma tabla 5 de las captaciones. ¿Sí? Tengan en cuenta, para captaciones superficiales tendríamos que trabajar con el caudal máximo diario, más el 20%. ¿Sí? Ojo, esto es importantísimo, porque del valor promedio que se necesita,
¿Recuerdan por cuánto le mayoramos para sacar el caudal máximo diario? ¿Alguien? 1.4, Inge. ¿Cuánto? ¿No era 1.4? 1.3 De a 1.3 a 1.5. ¿Sí? 1.4 podría ser un promedio. Entonces, miren, ya le subimos del 40%. Ahora, ¿qué pasa? A eso le subimos del 20%. Entonces estaríamos hablando del caudal original más 1.68. Entonces, el 68% adicional. Tengan en cuenta, para una captación de aguas superficiales hay que contemplar el 68% adicional del caudal promedio diario que se necesita. ¿Sí? Ya en esos números vemos que es un valor bastante más alto. Entonces, eso hay que tener en cuenta como parte de los costos del proyecto. Y lo mismo en aguas subterráneas. Obviamente, como las aguas subterráneas son más regulares en cuanto a su cantidad, nosotros simplemente se nos pide un 5% adicional. ¿Sí? ¿Sí estamos todos claros con eso? Entonces no se olviden de la importancia de definir bien los caudales. ¿Puedes repetir por qué es menor en las aguas subterráneas? Porque suele ser mucho más constante la cantidad de agua que se puede obtener de las aguas subterráneas. Si recuerdan, no hay mucha variación en caudales como pasa en las captaciones superficiales, ¿sí? Pero el problema es que en las aguas subterráneas nosotros necesitamos un estudio bastante más complejo porque tenemos que analizar qué tan fácilmente se alimenta la fuente y por el otro lado, cómo varía el volumen de almacenamiento. O sea, si es un acuífero confinado, si es un acuífero no confinado, ¿sí? Entonces, todos esos datos ya entran en análisis en ese caso. Una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, con las captaciones superficiales cuando hay poca demanda de agua? O sea, por ejemplo, en los horarios que la gente por lo general no ocupaba, sería, yo no sé, en la madrugada o así. Ahí, en esencia, ahí entran los volúmenes de regulación que les decía. El volumen de regulación normalmente para agua potable tiene un periodo de un día. ¿Sí se acuerdan lo que es el volumen de regulación, no es cierto? Volumen para almacenar el caudal de excesos, lo que justo mencionas tú, cuando hay más dotación de agua en el río, más aporte que consumo, y para tener un volumen suficiente para abastecer en los momentos donde haya más consumo que el volumen de aporte. Entonces, en esencia, en las horas de la madrugada, en las horas de la noche, como no se consume tanta agua, nosotros tenemos un reservorio donde vamos a estar guardando esa cantidad de agua. ¿Para qué? Para que en las horas más críticas, nosotros con esa agua del reservorio podamos abastecer. Esa en esencia es la idea del volumen de regulación, la idea de tener reservorios, ¿sí? Y en las aguas superficiales igual, o sea, en las captaciones superficiales igual se tienen reservorios. Claro, siempre se necesitan reservorios porque siempre vamos a tener que regular el agua. Entonces, imagínense, el río no es que le podemos quitar todo el agua al río. Nosotros tenemos un caudal máximo que podemos tomar del río. Y normalmente ese caudal no va a ser suficiente para abastecer el punto caudal horario. Entonces, si no es suficiente para abastecer, nosotros calculamos cuál debería ser el volumen del reservorio para que en los puntos críticos donde más agua necesitamos se pueda abastecer sin problema. ¿Sí? Entonces, nosotros jugamos con la cantidad de agua que tenemos en las horas donde no hay mucho consumo, como dice el compañero, en la noche, en la madrugada, para tener suficiente agua para las horas de alto consumo. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Sí. Dos. Gemita, tráeme agua. Está con el micrófono.
Listo, entonces sí me siguen todos con eso. Ya. Y Entonces hablamos cuando tenemos captaciones de aguas superficiales como ríos, lagos, embalses. Nosotros en esencia lo que buscamos es una estructura que esté al nivel del terreno en donde vamos a utilizar y aprovechar la cantidad de agua de la fuente. En esencia buscamos que la captación sea por gravedad. ¿Por qué? Por costos. Las captaciones por gravedad son mucho más baratas, ¿no es cierto? Entonces tratamos de aprovechar el agua considerando la altitud del mayor punto para el aprovechamiento. Y cuando es por bombeo, nosotros tenemos el problema de costos. En algunos casos, especialmente en la zona de la costa, hay captaciones que necesitan ser por bombeo, pero en esencia debemos tratar de evitar esto. ¿Por qué? Porque se incrementan los costos de operación, se incrementan los costos de mantenimiento, se incrementan lo que es las dificultades que se van a generar en el sistema, porque nosotros necesitamos buscar normalmente cuando tenemos una captación por bombeo un punto alto para colocar el reservorio. ¿Por qué? Porque de esta forma nosotros vamos a poder solamente utilizar bombas en la captación, más no en la distribución. Entonces se genera un montón de problemas adicionales que nosotros buscamos por lo general evitar. Entonces, la mejor opción siempre es trabajar con captaciones superficiales por gravedad. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta que es bastante común que nosotros tengamos contaminación en las fuentes de agua superficiales. Entonces, los tratamientos ahí se vuelven importantísimos para controlar lo que son características físicas, químicas y microbiológicas, de tal forma que puedan ser consumidos por los seres humanos. Entonces, como les decía, tratamientos superficiales necesitan un tratamiento más, mientras que captaciones subterráneas necesitan una inversión mayor. ¿Sí? Porque el tratamiento es más barato. Entonces, ¿sí me siguen con eso? Pues, ¿por qué ustedes creen que la mayoría de casos trabajamos con captaciones superficiales? Es más económico. Es económico. ¿Qué qué? Es más económico. No te escucho bien. Y es más económico. Porque es más económica la inversión inicial. ¿Sí? Aquí en el Ecuador la inversión inicial es más barato. Y por otro lado, como vieron, el tratamiento no es tan restrictivo. No tenemos parámetros demasiado exigentes. Entonces, nuestras plantas de tratamiento en muchos casos no tienen la necesidad de incurrir en inversiones demasiado importantes. Entonces, por eso aquí nosotros tratamos de utilizar en su mayoría captaciones superficiales. Aunque en muchas zonas del país existen importantes cantidades de aguas subterráneas que pueden ser aprovechadas. Si ustedes ven, como les decía, en la zona de la Carolina, en los subsuelos de los edificios se encuentran cantidades importantísimas de agua. Entonces, eso hay que tener en cuenta, que es agua que se podría utilizar y en esencia lo que se está haciendo es botarla a la alcantarilla. Y cuando la botamos a la alcantarilla, lo que estamos haciendo es contaminar esa agua. Entonces, encima más de que encontramos fuentes de agua accesibles que necesitan bombeo, lo que se está haciendo ahorita en Quito es coger y botar esa agua a la alcantarilla y contaminarla. Entonces hay que tener en cuenta que si nos empezamos a hilar fino en ese tipo de situaciones, vamos a tener ciertos problemas ahí bastante importantes. En cuanto a las desventajas de las captaciones superficiales, tenemos que es importante identificar los puntos de contaminación. En esencia, aguas hervidas puede ser el mayor problema. En zonas industriales, los desechos industriales son importantísimos. Si no hay un buen cuidado,
esto puede ser peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos industrias que utilizan químicos, que utilizan metales pesados, y eso puede ser muy, muy peligroso. Por eso les decíamos, nosotros en nuestra norma inclusive se permite tener cloroformo en el agua, que es peligroso, se permite tener cromo, se permite tener mercurio en las captaciones, y eso puede ser bastante peligroso, ¿no? Si es que no hay un buen tratamiento. Cianuro también se puede contar. Entonces, esos son desechos químicos que en esencia pueden volverse peligrosos para la población. Entonces, es un factor bastante importante. Nos dice que las medidas de prevención para los riesgos de contaminación tienen que considerarse desde el diseño de la obra de captación hasta la operación. Obviamente, ¿no es cierto? Buscar, seleccionar fuentes de captaciones donde sea lo más pura el agua, donde no existan contaminantes importantes, ¿sí? Hay que tener en cuenta que hay que evitar la generación de costos importantes de mantenimiento o prevención de riesgos, ¿sí? Si cogemos agua de una zona después de descargas industriales, nosotros vamos a necesitar un tratamiento caro. Entonces, si el tratamiento es caro, eso incrementa los costos de la distribución de agua, entonces deja de ser un proyecto rentable, entonces eso es bastante importante. Cantidad y calidad de aguas que nosotros captemos va a depender de las estaciones y de las escorrentías, obviamente, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener que la cantidad del agua en ríos va a variar de manera importante en la estación, ¿no es cierto? La época seca va a ser crítica, la época de lluvia va a ser bastante fuerte, en cambio, en cuanto a caudales, es la situación típica dentro del Ecuador, entonces tenemos que considerarla. Pueden generarse conflictos de usuarios en zonas áridas, esto es importantísimo. Hay siempre el riesgo de que existan usuarios, podríamos llamarle, que tienen grandes necesidades en cuanto a lo que es captaciones de agua y eso puede generar conflictos de los usuarios. Lo que yo les mencionaba, es bastante típico que ciertas haciendas se queden con grandes cantidades de agua y eso no es permitido. Entonces ahí se genera ya un problema entre usuarios, ¿no? Porque si ustedes tienen un pequeño riachuelo en una zona agrícola, pueden utilizar el agua y de repente se seca el riachuelo porque una hacienda más arriba está utilizando todo el agua, ya se genera un conflicto entre usuarios y eso en muchas zonas del país sí se da, entonces se generan peleas por el agua. Ya yendo a la parte burocrática se vuelve mucho más complejo poner una queja en Senagua porque es un trámite bastante largo, entonces se generan problemas bastante comúnmente entre usuarios. Se necesita un operador para que realice los controles del caudal y turbiedad. Obviamente, tiene que ser una persona con experiencia. Entonces, eso aquí es un poquito más complejo de obtener, de tal forma que el operador tenga el criterio para saber cuándo estamos manejando una buena calidad en la fuente, ¿sí? Entonces, en esencia son las principales desventajas que se generan en una captación superficial. Cuando hablamos de la localización, en su libro Corcho Romero describe algunas características o criterios que hay que tener en cuenta para hablar de un comportamiento satisfactorio en la fuente de agua. Nos dice, el caudal del río debe ser bastante mayor que el caudal de diseño, ¿sí? Y la profundidad del río no debe ser menor a cierto valor mínimo, que obviamente nosotros debemos establecer. ¿Qué me dicen de esto? ¿Es común? ¿No es común? ¿Es fácil de lograrlo? O sea, también puede depender debido al arrastre de sedimentos, Al arrastre de sedimentos, ¿por qué? porque si la profundidad no es tan, o sea, si no es tan profundo, puede, puede arrastrar, no sé, sedimentos. Entonces, como veíamos antes, por lo general,
estos sedimentos caen o sea, a la profundidad, no son arrastrados, más bien el agua es la que, o sea, la que está en la superficie, se puede decir, es la que va captada, no sé. Sí, ¿no es cierto? Por ahí nosotros podemos hablar de que los sedimentos, si tenemos una altura muy bajita, van a entrar bastante en lo que es una captación lateral, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay que diferenciar. También hay ríos, los ríos cuando por lo general tienen alturas muy, muy bajitas, son ríos de montaña. ¿Por qué? Porque tienen velocidades muy altas. Entonces la sección transversal del río no es tan grande. Entonces sí hay que tener un manejo con cuidado de la profundidad, porque como dice su compañero, puede producirse el ingreso de sedimentos, puede producirse el ingreso de material flotante, ¿sí? Puede que no tengamos espacio suficiente para todas las obras, ¿no es cierto? Ten en cuenta que una rejilla normalmente para una bocatoma deberá tener por lo menos unos 40 o 50 centímetros de altura, ¿sí? Y aparte hay que tener en cuenta la altura del azud vertedero, etcétera, etcétera. Entonces nosotros debemos definir que no sea un valor de profundidad muy bajito. Y por otro lado, si es que el caudal es mayor al caudal de diseño, el caudal del río es mayor al caudal de diseño, se genera una facilidad para nosotros, de tal forma que se nos permite captar el agua sin problema. Si es que nosotros empezamos a utilizar casi que el máximo permitido de la captación del río, se nos puede generar un problema. ¿Por qué? Aunque nosotros utilicemos la estadística para definir qué tanta agua vamos a tener en el río, siempre está la posibilidad de que se genere una sequía. Siempre está la posibilidad de que una época de estiaje se prolongue. Entonces, hay que tener en cuenta que todas esas variantes se pueden dar sin problema, y si todas estas variantes se dan sin problema, nosotros deberíamos tratar en ese sentido de que nosotros utilicemos la menor cantidad posible de agua respecto al total del caudal. Porque, como les digo, si empezamos a utilizar en ciertas épocas, especialmente en épocas de estiaje, todo el caudal que nos permite la teoría dentro del río, ¿no es cierto? Si en esencia dejamos solo el 10% que es el caudal ecológico, hay el riesgo de que se genere una sequía un poco prolongada y nos fregamos porque no seremos capaces de abastecer a nuestro sistema. Entonces, ahí nosotros tenemos una ventaja en Ecuador, como les dije, tenemos grandes cantidades de agua, tenemos mucha más agua que la mayoría de países, entonces debemos aprovechar esa ventaja, ¿sí? Para proteger las fuentes de los ríos. Yo les diría inclusive, debería subirse el caudal ecológico, aumentarse tal vez a un 15%, de tal manera que no nos permita aprovechar demasiada agua de los ríos y de esa forma mantener lo que es la protección del río y disminuir el impacto ambiental que se genera por las explotaciones. Por otro lado nos dice, hay que tener un cauce estable, ¿sí? Evitar que se generen deslaves, que se generen cambios importantes en lo que es el cauce del río. Es algo bastante importante aquí. Yo les pongo como ejemplo el río Santa Clara en la zona de Salva Alegre por Sangolquí, por el Valle de los Chillos. Estábamos haciendo un estudio ahí y este río en 8 años ha presentado un cambio total de su morfología. El cauce ha ido variando y el municipio de Rumiñahui ha decidido generar un enrocado para que el río mantenga su cauce original, pero se vuelve muy difícil porque sigue cambiando la morfología del río. Entonces, en ese tipo de ríos nosotros deberíamos tener mucho cuidado al momento de decidir hacer captaciones, porque si un río llega a cambiar su cauce, la obra no va a servir para nada. Y ese en esencia es el problema que se podría dar en el Coca-Codo, ¿no es cierto? Ustedes vieron, el río Coca está cambiando su morfología. Entre esos cambios se produjo lo que es la pérdida de la cascada de San Rafael debido a la socavación que se generó. Se está produciendo una socavación en la vía Lago Agrio, que es importante. Eso significa que está cambiando la morfología del río. Pues el peligro es que ese cambio de morfología llegue hasta la central del Coca-Codo y si se empieza a producir ese cambio de morfología, primero puede socavar todas las estructuras de la casa de máquinas
y después en un caso crítico podría cambiar su cauce totalmente, ya yéndonos al extremo y dejar de ser útil lo que es la central del Coca-Cola, que ya sería un caso totalmente crítico para el país. Entonces, esa es la importancia de todos los análisis que se están haciendo ahorita en el río Coca, que afecta a la central del Coca-Cola. Entonces, tengan en cuenta, es importantísimo buscar que el cauce sea estable. Nosotros debemos prever una carga suficiente para mover el agua hasta el sitio de las bombas cuando tengamos bombas, ¿sí? En esencia, considerar de manera adecuada los desniveles, de tal forma que no haya un problema en lo que es el abastecimiento por gravedad. Cuando tenemos bombas, o sea que el agua puede llegar por gravedad, por lo menos hasta donde están las bombas. Y si es que es posible mantener el flujo por gravedad. Como les dije, es mucho más económico una captación por gravedad. Es difícil impedir el ingreso de sedimentos, entonces nosotros debemos tener en cuenta la mayoría de recomendaciones para evitar que se incremente el ingreso de sedimentos. Entonces es importantísimo, nos dice, si captamos el 10% del caudal del río, nosotros vamos a tener el 20% de los sedimentos como ingreso. Una estimación de Corcho Romero en su libro de diseño de acueducto. Entonces, tengan en cuenta que puede haber lo que se llama el asolve del canal. En esencia, ¿qué es el asolve? Que se empiecen a acumular cantidades de sedimento y eso va a generar una variación en la sección transversal del canal o del conducto. Entonces, de esa forma, se desalinea, más bien dicho, la sección transversal, hay deformidades, varía la sección y eso significa que vamos a tener velocidades diferentes a las de diseño y eso puede llegar a que se produzca el desbordamiento del canal, por ejemplo. Entonces hay que tener en cuenta que se puede llegar a un punto crítico en donde si se empieza a desbordar el canal puede producirse una erosión o socavación en el perímetro del canal y eso podría llevar a una desestabilización del proyecto. Entonces, casos se dan. Hace un par de años hicimos una tesis aquí en la universidad en donde había una captación de agua para una pequeña central hidroeléctrica y de repente no se consideró que había bastantes sedimentos, que el caudal que se iba a tomar por el desfogue de la central era demasiado alto, se empezó a producir taponamiento, se empezó a producir desbordamiento del agua en el canal y ese desbordamiento produjo que se vaya toda la ladera llevándose todo el canal de desfogue de una pequeña central hidroeléctrica. Podríamos llamarle hasta mini central hidroeléctrica. Entonces, ¿qué pasó? Se fue todo el sistema de descarga y obviamente no podía funcionar la central hidroeléctrica, que era la descarga se generaba en una pequeña pendiente. Bueno, de hecho, una pendiente más o menos importante. Y al final les tocó parar toda la obra, volver a hacer estudios y generar un sistema mucho más caro para lo que es el desfogue de la central. Entonces, en esencia, lo más probable es que se tomó como una obra simple el punto de desfogue, desbordó el canal, empezó a producirse un desborde constante, se erosionó la base del canal y eso se llevó una buena parte de la ladera. Entonces es importantísimo tomar eso en cuenta. También nos dice que cuando hablamos de manantiales y quebradas, ¿sí? Los manantiales son afloramientos de agua y las quebradas por donde van los ríos. Nosotros normalmente vamos a poner una pequeña presa o dique, como mencionaba su compañero, para generar una bocatoma. Es el caso más común, el más típico que se utiliza, y obviamente siempre tiene que haber una rejilla de protección para evitar que ingresen sedimentos importantes en cuanto a tamaño o material flotante que pueda generar un taponamiento en el sistema. Nosotros normalmente buscamos que la captación se la haga de forma perpendicular a las riberas del río. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tenemos el río, lo más típico es que tengamos una captación de forma perpendicular, a veces con un cierto ángulo, ¿sí? Dependiendo de cómo funciona, pero si yo coloco aquí un pequeño azud para
producir el ingreso del agua, lo que hago es que se eleve este nivel y de esta forma se produce un ingreso con menor cantidad de sedimentos. ¿Por qué? Porque los sedimentos van a tender a ir de manera recta y van a acumularse en los pies del azud. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Si hay grandes corrientes, nosotros en esencia podemos utilizar torres para tomar el agua. Aquí en Ecuador les diré, no es algo tan común, pero en esencia, si esta es la captación, se puede colocar un conducto y ese conducto va a estar conectado a una torre, ¿sí? Por un lado, o por otro lado, esta es la captación, o este es el río, perdón, y se coloca una torre dentro del río, de tal forma que esa torre tiene varios conductos aquí, y cuando varía el nivel del agua empieza a generar el ingreso por uno más de los conductos, y esto es conducido ya hacia el reservorio. Entonces, esa es una torre toma. En esencia, yo les digo, aquí en Ecuador no lo he visto, esto es más común en Europa. También nos dice, si tenemos un manantial que se produce por afloraciones, o sea, por afloraciones de agua que se generan donde tenemos en esencia pozos artesianos que empiezan a generar una proliferación de agua, nosotros podemos hacer simplemente una caja de recepción, algo así como una caja de revisión en donde llega el agua, ¿sí? Y se produce la distribución. En esencia, esta también funcionaría como una obra de captación. Y cuando nosotros hablamos de una estación de bombeo, nosotros buscamos que se ubique en el tramo recto de un río, ¿sí? De tal forma que no haya riesgo de inundación. Si hablamos de un sistema de bombeo, especialmente cuando hablamos de una bomba de succión, nosotros tenemos que tener en cuenta que si se produce una inundación, eso puede generar un daño del proyecto. Entonces, a eso se refiere. Nosotros debemos ser capaces de analizar que no haya riesgo de inundación, porque el riesgo de inundación lo que puede generar es que colapse el sistema, entonces hay que tener mucho cuidado en ese caso, ¿sí? ¿Por qué habla de un tramo recto? Porque los tramos rectos por lo general son menos fáciles de que se produzcan inundaciones, ¿sí? Entonces, estas serían las recomendaciones que nos propone Corcho Romero en su libro, bastante interesante ese libro, especialmente en lo que es diseño de conductos a presión. Después, nos dice también Pérez de la Cruz, en cambio en su libro, que las captaciones se realizarán con obras de toma, obviamente. Nosotros necesitamos generar una infraestructura y es importantísimo el estudio hidrológico. ¿Por qué es importante? Porque en esencia nosotros con el estudio hidrológico vamos a definir cuáles son los caudales utilizables, qué cantidad de agua podemos utilizar. Entonces nosotros debemos considerar pluviometría, aforos, escorrentía, la regulación del río, cómo varía su flujo a lo largo del tiempo, y cualquier otro estudio que se considere necesario. Entre estos podrían estar aspectos de captaciones que ya se realizan en el río, poblaciones que están cerca del río, riego que se utilice con el caudal de ese río, etcétera, etcétera. Entonces, hay que hacer un estudio completo de las captaciones, de tal forma que nosotros podamos tener cierta seguridad en cuanto al máximo caudal que se presente y el mínimo caudal que se presente o el punto de máximo estiaje. ¿Sí? Además, importantísimo lo que es erosión. Si no consideramos la erosión, puede producirse un problema bastante importante en un proyecto. Yo les pongo aquí el ejemplo de la central. Se me fue el nombre. Ipaquirá, me parece que es en Colombia. Que es la mayor presa de Colombia. Y no sé si escucharon, pero más o menos hace unos 4 años, ¿será? O 3 años, tuvieron un problema importante porque es una presa que capta un volumen de agua importante y estaban todavía en construcción de la presa
y se produjo un desprendimiento, un deslave de tierra importantísimo que empezó a elevar el nivel del agua, a tal punto en que tuvieron que tomar una decisión. ¿Cuál era esa decisión? Dejo que siga subiendo el nivel de agua y me arriesgo a que sobrepase la cota que tenían construido. Y si sobrepasaba esa cota, había riesgo de que colapse toda la presa y se vaya toda la obra abajo. Se lleve todo el equipamiento y toda la maquinaria que estaba en la parte alta. Y la otra opción que tuvieron es, abro las compuertas que todavía estaban acabándose, las compuertas del conducto a presión que llevaba el agua a la casa de máquinas, que todavía no estaba acabada. Inundamos la casa de máquinas y de esa forma permitimos que baje la cantidad de agua. Una decisión durísima, pero terminaron abriendo las compuertas, se inundó la casa de máquinas, colapsó la casa de máquinas, se dañó todo lo que había dentro de la casa de máquinas, pero se protegió el sistema para evitar que el posible colapso de la presa. Entonces, las pérdidas me parece que estuvieron al orden de los 30 o 40 millones de dólares. Todo el equipamiento que estaba en la central, en la casa de máquinas, perdón, se dañó. Mucho llegó caudal abajo en el río, distancias de 2 o 4 kilómetros, me parece que era. Entonces, en esencia, la erosión que se pueda generar en las laderas tiene que ser analizada porque puede ser crítica en algunos casos. Puede colapsar el sistema. Entonces hay que tener todo eso en cuenta. Cuando nosotros generamos tomas directas en canales, nosotros debemos considerar que puede haber interrupciones para conservar, o sea, para dar mantenimiento a los mismos, ¿sí? Entonces, tiene que considerarse la posibilidad de cortes por limpieza. Entonces, hay que tener en cuenta que si ya tenemos un canal y ese canal se utiliza para generar una captación, puede que este canal requiera generar cortes en lo que es la provisión del servicio. Entonces, es una de las principales desventajas. De ahí nosotros manejamos un azud vertedero, un dique, como mencionaban, o una pequeña presa. En esencia, ¿cuál es la función principal en una captación del azud? Elevar el nivel de agua y disminuir la velocidad de agua en el río, obviamente, ¿no es cierto? Es una consecuencia de elevar el nivel del agua. Y cuando tenemos pozos de infiltración o galerías de infiltración, en esencia un pozo de infiltración es algo similar a lo que les dibujé, ¿no es cierto? Se coloca un pozo en donde tenemos conductos y empieza a ingresar el agua, y una galería de infiltración es algo similar. En muchos casos una galería simplemente es un espacio en el cual nosotros tenemos agujeros bajo el río que pueden colocarse con un lecho rocoso, de tal forma que sirva como filtro, y el agua empieza a ingresar a una galería y esta puede ser conducida. En esencia es una toma también bastante común, ¿sí? Entonces se busca que obviamente esta galería esté en un estrato permeable. ¿Para qué? Para que se pueda producir esta filtración. Si tenemos un estrato impermeable no va a producirse la filtración, entonces es importante, ¿sí? Entonces la ventaja de este lecho rocoso es que se filtre el agua, se disminuye la cantidad de sedimentos, ¿sí? Y eso genera un beneficio en la calidad del agua que se conduce hacia el reservorio o hacia la planta, ¿no? Es común en muchos países, también aquí en el Ecuador no es algo que sea muy común. Las tomas laterales se realizan, en este caso, habría que diferenciar, las que hablábamos antes nosotros eran de rejilla lateral, que la rejilla lateral necesita de un azud, mientras que en algunos casos se realizan tomas a través de canales laterales, en donde se lleva el agua a un tanque recolector a través de un canal, en esencia bastante simple. Normalmente se cuenta con una rejilla en esta captación, se podría hablar de una captación directa ahí. Entonces, es algo bastante común esta toma lateral. El problema es que no va a haber mucho control en cuanto a lo que es ingreso de sedimentos. Y el otro problema es que para que funcione bien este tipo de captaciones con canales laterales, nosotros necesitamos un caudal del agua más o menos constante, ¿sí? Por eso es la razón de utilizar un azud en las tomas de rejilla lateral.
el azul eleva el nivel del agua y de esa manera nosotros facilitamos que la captación se genere de manera constante. Pero si no hay el azul, nosotros necesitamos que ese río mantenga un nivel más o menos constante, de tal forma que la obra sea útil a lo largo de todo el año, ¿sí? Entonces, ese es el problema principal de este tipo de tomas, ¿sí? La captación sumergida, algo similar a lo que les hablaba con el lecho rocoso, pero en esencia lo que se tiene son tubos perforados y estos tubos, depende del tamaño de las perforaciones, también podrían incluir ciertas rejillas, ¿no es cierto? En donde en esencia, si este es del río, yo puedo colocar un tubo con perforaciones de aquí, entonces el agua se va a empezar a infiltrar al río. El riesgo es que si se empieza a taponar mucho estas perforaciones, no vamos a tener la captación adecuada. Y si es que las perforaciones son demasiado grandes, vamos a tener un ingreso de bastante material de sedimento. Entonces, si ingresa bastante material de sedimento, puede empezar a taponarse el conducto. Entonces hay que tener en cuenta que este tipo de perforaciones no son útiles en todos los casos. Y lo mismo, también podríamos hablar de una rejilla conectada a un tubo para generar la captación. El mismo problema, ¿no es cierto? Puede haber mucho ingreso de sedimentos, puede haber taponamiento de la rejilla y eso puede generar un problema. Entonces, hay que tener cuidado de qué tipo de ríos realmente sirven para este tipo de captaciones. Entonces, ese es un dato importante. Aquí tiene un esquema de la toma directa. Nosotros en esta materia vamos a hablar más de la toma directa. ¿Por qué? Porque en esencia los tres tipos principales de captación son las bocatomas, ¿sí? Las captaciones de rejilla de fondo, que se conocen como caucasianas, y la toma directa. Entonces la bocatoma ya la vimos en hidráulica aplicada, la rejilla de fondo se vio en hidráulica aplicada, la que faltaría es la toma directa, que es la menos común, pero es la que vamos a ver nosotros en esta materia. Entonces, en esencia, aquí tenemos un esquema de un tipo de toma directa, en donde nosotros tenemos aquí el nivel máximo del río, un nivel típico, un nivel con el caudal promedio del río, y aquí un nivel mínimo en época de estiaje para el río. Entonces, en esencia, lo que hacemos es una pequeña estructura para tomar el agua de manera directa. Nosotros colocamos una rejilla, como les decía, para evitar el ingreso de sedimentos muy grandes o de material flotante, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, nosotros tenemos, aquí le ponen como una alcachofa de toma, pero en esencia esto es una válvula de rejilla que también tiene una rejilla como para evitar el ingreso de sedimentos. Entonces, ¿qué sucede? El agua pasa por la rejilla y llega a este, podríamos llamarle un tanque de reserva. Entonces, este tanque de reserva tiene un nivel, una escala tipo un limímetro para definir cuánta agua hay en nuestro tanque. Y simplemente nosotros generamos la utilización del sistema de agua a través de un conducto. Esta utilización puede ser por gravedad, si es que nos permite la topografía, o mediante un sistema de bombeo, si es que le vemos necesario. Entonces, en esencia es una toma bastante simple, en la cual nosotros abrimos una rejilla, abrimos un hueco en el río y llevamos el agua hacia nuestro tanque de reserva. Es en esencia la forma más básica de captación, ¿sí? Que en esencia, en su esquema más básico, sería colocar un tubo con una rejilla y empezar a utilizar agua. Se le adhiere el tanque, ¿para qué? Para que podamos tener una pequeña reserva de agua que nos permita trabajar de manera más adecuada, sin el riesgo de que se nos quede sin agua constantemente. Ojo que este tanque no permite regulación. Simplemente nos da una tranquilidad en cuanto es al volumen de captación de agua. Entonces eso quiero que esté clarísimo. La regulación de agua significa que nosotros podamos a lo largo de un periodo de tiempo decir,
Bueno, tengo, como decíamos, en la noche, como no tengo gente que ocupe el agua, yo la guardo. Eso es regular. ¿Para qué? Para que este volumen que está guardado, a lo largo del día, yo lo voy ocupando. En cambio, en este caso, el tanque no suele ser suficientemente grande como para producir una regulación, sino lo que nos genera es un espacio que nos sirva para que se genere la captación de manera adecuada, que la bomba pueda utilizar el agua sin problemas si es que hablamos de una bomba, o que se mantenga un caudal más o menos constante a lo largo del tiempo si es que hablamos de un sistema a gravedad. Entonces eso es importantísimo que lo tengan claro. ¿Sí está claro lo que es la regulación? Sí. Sí. Ya, chévere. Entonces nos dice, debemos colocar la rejilla a como dé lugar, eso es importantísimo, ¿no es cierto? Protección frente a los cuerpos flotantes. ¿Sí? Y nos dice, el pozo puede tener forma de tubo, es algo típico, eso por facilidad de construcción, y la alcachofa que le llama a este autor, que en esencia es una válvula de pie, una válvula con rejilla, para evitar lo que es el ingreso de partículas más pequeñas. Nos dice, obviamente necesitamos una llave de paso, una válvula de control. Sí, siempre es necesaria una válvula de control, que de esa forma nosotros podemos cerrar el sistema en el caso de que sea necesario generar un mantenimiento, por ejemplo. Nos dice que para hacer una toma directa en un río debemos contemplar una abertura en un canal hasta la toma del río. ¿Sí? En esencia un espacio en donde se pueda producir la conducción del agua hasta la toma. Una rejilla para evitar el ingreso de material flotante y sedimentos de gran tamaño. Nos recomienda barras de entre 5 y 10 centímetros. Yo diría que eso es un poco alto. A veces se utilizan espaciamiento hasta de media pulgada. ¿Sí? Media pulgada. De esa forma se evita ya que ingresen pequeñas piedras. Debe haber un tramo de conducción. Obviamente el tramo de conducción es el que lleva el agua ya hasta el sitio donde realmente se va a producir lo que es la reserva del agua, hasta el reservorio, hasta el tanque de reserva. Las obras de protección, ¿no es cierto? De ser necesarias necesitamos generar muros de protección, etcétera, etcétera. Acondicionamiento de la infraestructura en contacto con el río. Puede que nosotros necesitemos un muro también para poner ahí la rejilla, ¿no es cierto? En el caso de que no tengamos la garantía de que el talud sea lo suficientemente estable, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener todas esas consideraciones de análisis de tal forma que se pueda trabajar de manera adecuada en el sistema. Aquí tienen una foto de un tipo de toma directa. Esta toma directa lo que genera es una toma aquí bajo el agua que no se la ve, pero se suele contar con un sistema de mallas, no se lo ve bien aquí, pero este sistema de mallas lo que hace es evitar el ingreso de sedimentos. Hay que tener en cuenta que en estos casos hay el peligro de taponamiento. Entonces hay que hacer un buen análisis de la sedimentología en el río. ¿Sí? Entonces acá abajo lo que se produce, normalmente este tipo de sistemas tiene acá una galería filtrante en la parte baja, de tal forma que se genera la captación hacia un lado. ¿Sí? Esta obra por sí sola no se la usa para captaciones, en muchos casos se la utiliza como parte de una boca toma o parte de una pequeña central hidroeléctrica que se vuelve un multipropósito. Entonces para que vean, es un poco difícil encontrar fotos de este tipo de proyectos, pero es mejor verlo así en un esquema. Entonces, por ejemplo, miren, estas son obras que se consideran captaciones directas. En este caso de acá, nosotros generamos un pequeño tanque, normalmente de hormigón, que aquí tiene piedras de tamaño importante, de tal forma que eviten la erosión del río. Y simplemente colocamos aquí una válvula de pie, como les decía, que no permite el ingreso de muchos sedimentos, conectada a un conducto.
¿Se necesita una rejilla? Sí, para evitar el material flotante. Entonces, en esencia, hacemos nuestra estructura, ingresa el agua y la captamos. Aquí está la vista en planta, ¿no es cierto? Colocamos nuestro pequeño tanque, el agua empieza a ingresar por aquí, tenemos rejillas. Estas rejillas sirven como un filtro. Llega el agua a la captación, a nuestra válvula para la captación y la utilizamos. Esta es una forma más simple. Colocamos una rejilla o una válvula de pie, colocamos un tubo, tenemos nuestra válvula de control, llegamos al tanque que les mencionaba. En este tanque nosotros tenemos variación de nivel del agua y simplemente continuamos con el proceso de la toma de agua. Entonces, sí, como ven, se vuelve bastante simple la toma. Esta es otra similar a la primera que veíamos, en donde tenemos el canal de agua. Se puede colocar un dentellón y un zampeado aquí para generar una estabilidad del talud. Se coloca la rejilla, ingresa el agua, ¿sí? Puede que nosotros contemos con una compuerta para evitar, para cerrar el conducto si necesitamos cerrarlo. Y en esencia, tenemos el ingreso de agua. Entonces, la compuerta lo que haría es subir o bajar dependiendo de la cantidad de agua que queramos captar o que podamos captar. Y en esencia, algo similar a lo que teníamos del principio. Acá, algo también bastante similar, en donde tenemos una rejilla en L. La rejilla en L porque también puede subir el nivel del agua, como ven acá. Este es el nivel de agua máximo esperado y este es el nivel de agua mínimo. Entonces, cuando tenemos el máximo esperado, también puede ingresar agua por arriba. ¿Sí? Esto ya depende de la morfología del río. Y en esencia, algo similar a lo anterior, con una compuerta nosotros controlamos el ingreso de agua al sistema. Entonces, en esencia, como ven, las tomas simples no suelen ser muy complejas. Hay ciertos elementos, como vemos aquí, un pozo, un pequeño tanque que mencionábamos nosotros, un pequeño pozo también se lo puede llamar, tiene que tener la entrada sobre el nivel máximo de crecida, esto para poder dar mantenimiento, ¿sí? En esencia, nos referimos a este pozo de aquí, que obviamente tiene que tener una forma de entrada en el caso de que se vaya a dar mantenimiento. Entonces, este nivel de la entrada tiene que estar más arriba que el nivel máximo de agua esperado. A eso se refiere el comentario de ahí. También normalmente se cuenta con un canal o con un tubo para bajo nivel de estiaje, de tal forma que podamos utilizar un caudal mínimo nosotros, ¿eh? Entonces, en esencia, cuando el río está en una época de estiaje, nosotros tenemos que colocar nuestro conducto sobre el canal, más bien dicho, bajo el nivel de estiaje, de tal forma que el análisis hidrológico considere el caudal a captar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros estamos en el nivel mínimo, nuestro canal o nuestro conducto debería estar bajo el nivel mínimo. ¿Por qué? Porque en ese caso nosotros vamos a tener agua, vamos a tener un caudal de captación. Y eso es lo importante. Pero este caudal de captación tiene que ir de la mano con el estudio hidrológico, de tal forma que en este caudal mínimo nosotros permitamos por lo menos que en el río se mantenga el caudal ecológico. ¿Sí? Entonces, si el caudal promedio es de, pongámosle 15 metros cúbicos por segundo, y el caudal de estiaje es de 7 metros cúbicos por segundo, nosotros vamos a tener que el caudal ecológico es de 1.5 metros cúbicos por segundo, que es el 10% del caudal promedio diario anual, y el caudal de estiaje es 7. Entonces, el caudal máximo de mi captación debería ser los 7 del caudal de estiaje menos el 1.5, que me da 5.5 metros cúbicos por segundo. Entonces, este análisis tiene que ir de la mano con el análisis hidrológico. O sea, yo no puedo captar más agua que eso. ¿Sí? Entonces, ahora supongamos que no es 7 el caudal, sino es 3.
nuestro caudal de estiaje. Entonces, en ese caso, el caudal máximo de la captación va a ser igual a 3 menos 1.5, que ya me deja un caudal mucho más limitado. Entonces, en algunos casos puede ser muy influyente el caudal de estiaje para lo que es la cantidad de agua que yo puedo captar del río. Eso ténganlo en cuenta. Necesito la rejilla, obviamente, antes de la cámara para el inicio de la aducción o el inicio de la conducción, de tal forma que en esta rejilla se produzca se evite el ingreso de material flotante y de sedimentos de gran tamaño. Y obviamente obras de protección que pueden ser muros, como les decía, para los taludes, protección para el sistema, por ejemplo, la compuerta, que puede ser una protección, un sistema de anclaje para la compuerta, un sistema de sostenimiento con un muro y unos dinteles para la compuerta, son algo bastante típico. Bueno, ya estoy llegando al tiempo límite. ¿Alguien alguna duda hasta aquí? ¿Qué me dicen? ¿Tienen claro cómo funcionan las captaciones directas? Inge, una cosa nomás, pero si la toma directa es, por lo que vemos, casi igual que la rejilla lateral, ¿por qué no las usa? Porque igual las dos tienen que estar debajo del caudal mínimo diario. O sea, la única diferencia vendría a ser ese volumen que podemos nosotros regular, ¿no? No podemos regular en ninguna de las dos, ojo. En la rejilla lateral nosotros tenemos el azul que eleva el nivel de agua. Y yo coloco mi rejilla aquí, entonces yo tengo seguridad de que siempre va a haber agua. Mientras que en la toma directa, yo simplemente coloco mi rejilla por aquí y tomo el agua. Esta aquí que podríamos decirle que es más parecida, tengo la rejilla acá y tomo el agua. ¿Cuál es la diferencia principal? Que yo necesito todo lo que conlleva el azul vertedero y todas sus obras como los disipadores de energía, por ejemplo, para elevar el nivel de agua en una toma lateral, una rejilla lateral. Mientras que en una toma directa, yo simplemente hago un hueco, pongo una rejilla y tomo el agua. Entonces sí se produce una reducción en la cantidad de infraestructura que se necesita. Por eso les decía, los caudales deben ser mucho más regulares en este caso, ¿sí? De tal forma que yo no necesite elevar el nivel del agua para hacer la captación de agua. Y obviamente hay que tener en cuenta que si es que hay demasiados sedimentos, pueden producir taponamiento de esta rejilla. En cambio, en la rejilla lateral, los sedimentos se van a acumular abajo de la rejilla. ¿Por qué? Porque nosotros elevamos el nivel de agua y disminuimos la velocidad del río. Entonces, de esa forma, podemos captar por esta rejilla agua un poco más limpia. ¿Sí me siguen con eso? Sí. ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, podemos quedar ahí. El día viernes vamos a acabar esto y hacer el ejercicio de captación directa ya para pasar de tema, porque sí estamos un poquito retrasados en la materia. ¿Alguien me dijo algo? Dije, disculpe, ¿cree que pueda subir estas diapositivas, por favor? Sí, ya voy a tratar de subirlas hoy mismo. Ya, gracias, dije. Listo, entonces si no hay más dudas podemos quedar ahí. Una buena tarde para todos. Disculpe, ¿hay la posibilidad de poderme quedar a conversar un ratito con usted, por favor? A ver. Listo, entonces. Bueno, podemos quedar ahí con el resto. Hasta luego. Gracias, Inge, buen día. Gracias, Inge. Que Gracias, estés Inge. bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego. A ver. Cuéntame, ¿solo tú o todos? Yo también le quería preguntar. A ver, cuéntenme. Inge, es con respecto al tema de disertación. ¿Ya? Justo me estoy inclinando por la parte de sanitaria y bueno, y debido a toda su experticia y todo, Inge, entonces quería ver si hay la posibilidad de, si usted puede ser director de disertación. Estaba pensando en un tema sobre diseño de alcantarillado en una zona rural. Entonces, no sé si hay la posibilidad de que me ayude con eso. Bueno, a ver, déjame definir un par de cosas primero porque
A ver, se hizo un lío con lo de las tesis en la universidad. No sé si están enterados, pero realmente, por decir, yo estaba como con 5 tesis y me quitaron 3 de esas y después querían devolvernos. Entonces estoy esperando que se clarifique eso porque acepté ya 2 tesis más, pero nos dijeron que nos iban a decir que el mismo pasa. Entonces yo tengo que esperar, déjame preguntar bien acerca de esto, porque como te digo, acepté 2 tesis, entonces estoy viendo qué les dicen primero a ellos para poder ver cómo me manejo, porque realmente está bien desorganizada toda esa situación. Y, Ya. y en primera instancia, al principio del semestre, como te digo, a mí yo tenía 5 tesis y me quitaron 3 de las 5. Entonces, no sé cuál es el panorama o la disposición que se genere. Entonces, estoy esperando que me respondan qué pasó con eso, porque tengo 2 estudiantes que ya les dije, bueno, entonces en función de eso yo te podría dar una respuesta, porque como les digo, ahí se hizo un cambio total en lo que es lo de las disertaciones. Inclusive no ha habido ningún comunicado, entonces en esencia dependería de eso. ¿Te parece? Si me das un par de días a ver si me responde y en función de eso yo te podría avisar. Por favor, y sí, muchas gracias. Igual, claro, ahí más bien mandar un mensajito explicándome el tema y todo lo que pensabas para ir Ya. revisando. Ya, ¿Y Inge. tú? Entonces, Ya, y le José, mandaré un tú. correo. Sí, por favor. Ya. Sí, está Ya, interesante la igual, información. Inge. Eso nada más, entonces. Hasta Una, luego. Que te vaya bien. Ajá. Me decías, José. una pregunta. Sí, le quería preguntar, Inge, acerca de, o sea, los trabajos y todo lo referente a la materia. Ajá. O sea, ¿eso le envía los puntajes, calificaciones y las retroalimentaciones a la persona que sube o a todos o cómo es? Eso. De los trabajos, realmente la revisión no es muy exhaustiva. Ya les puse un comentario simple. En realidad estaban aceptables los trabajos, había ciertas fallas. Sí, entonces les puse un comentario ahí simple. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? No, es que a mí no me llega nada porque yo subí el segundo trabajo, ¿Ya? pero como no nos había dicho que subamos a consultas o aunque decía trabajo, yo le subí en trabajo primer trimestre y luego le cambié a consultas y no, o sea, no está calificado, creo. O no sé No, sí, lo que les en qué hice es una parte. revisión de todo lo que les mandé. Por eso les dije, o sea, porque ya se vuelve mucho poner comentarios de todos los trabajos. Claro. Entonces ahí, como les digo, les puse un comentario general. Sí, la revisión la hice yo, porque también o sea, nos pidieron hacer comentarios así como que más específicos, de tal forma que sea más fácil de manejar, ¿no? Pues si tienes dudas de cualquier trabajo, me lo puedes preguntar. Realmente los trabajos, algunos estaban bien, pero había como que faltaba un poquito más de investigación, por eso les bajé algunos. Ok, Inge, gracias. Esa Sí, nomás era mi duda. cualquier duda me escribes y conversamos Inge, un y poco. Ajá. también le iba a preguntar, el criterio de calificación de los exámenes en la parte práctica, o sea, a nosotros nos ha puesto la mitad y, o sea, no nos ha puesto el comentario por qué nos puso la mitad. La mitad de la nota. A ver, déjame ver. A ver, ahí les he puesto. Dice, para el año 2016 se necesitan periodos de años más cortos, ¿no es cierto? Ustedes me parece que utilizaban del 90 y del 2000 cuando tenían datos más actualizados y más cercanos. Sí. No se realiza una comparación con el dato dado, que era una de las cosas que les pedí. Ahí tienen la mitad. En la segunda parte dice se debía calcular la población para el año Y que 2035. justamente Yo no sé de dónde se sacaron esos, 2030. Entonces ahí les bajé un chance por eso también. Eh,
La tercera, la explicación de la parte 2, no me generaron un buen orden, no se generó una buena especificación, ahí tuvieron un 5% menos, y no hicieron la parte de la perspectiva de Quito, eso es lo que más les costó. Entonces tienen 15% en la primera parte, 20 en la segunda, son 35, y 15 en la tercera, 50. Ok. Sí, entonces ahí la Es que idea es justamente esa era mi duda porque no me salía nada a mí. no, si eso sale en los comentarios del intento, de tu segundo intento, está ahí en los comentarios. Sí. Sí, porque sí le estaba viendo y no me salía, pero bueno, ya le voy a ver bien. Gracias, No. Inge, eso nomás era. Perfecto, José. Listo. Una buena tarde. Igualmente, Inge, hasta luego.